Son manos que cuidan con saber y corazón. De la tierra andaluza brota esta canción. Sanadores del alma, doctores de la piel. En sus manos nos ponemos, en su arte, en su papel. En buenas manos, en manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano. Con médicos y sueños estamos en buenas manos. Bienvenidos a un nuevo programa de En Buenas Manos. Para que un médico pueda ejercer y diagnosticar cualquier tipo de enfermedad, tiene que pasar previamente por 6 años estudiando en la Facultad de Medicina. Posteriormente pasa 4 años en un hospital como médico residente, pasando por los distintos servicios para tener una formación muy completa de todas las posibles enfermedades y patologías. Bueno, pues bien, hoy en día hay muchas veces que el paciente nos llega a la consulta ya diagnosticado y exigiéndonos un tratamiento. Ha metido 3 datos en Google y él mismo se ha puesto su diagnóstico y nos viene con la exigencia, y digo exigencia con todas sus palabras, con todas sus letras, para que le pongamos tratamiento. Sin ir más lejos, no hace mucho entra una chica de unos 30 y tantos años en consulta de urgencia en un centro de salud, llorando, lágrima viva, y le pregunto qué le ocurre. Dice que mi niño se muere. ¿Qué niño? Te acompañaba de un crío de unos 2 años que lo veía normal, jugueteando. ¿Dónde está ese niño? Dice, no, este. ¿Y por qué dice usted que se muere? Dice, mire usted, mi niño se ha tragado un hueso de picota. He llamado al servicio de urgencias del hospital y me han dicho que acude inmediatamente al centro de salud, al médico de guardia. Y digo, bueno, ¿y qué problemas hay porque el niño se ha tragado un hueso de picota? Es que el hueso de picota tiene cianuro y el cianuro mata, mi hijo se va a morir. Bueno, mire señora, el estómago de una persona humana es incapaz de disolver un hueso de picota. El hueso de picota aparte tiene miligramos de cianuro. No se conformaba, la señora seguía llorando, le hice una exploración completa a ese crío, tenía todas sus constantes lógicamente normales y tal, pero la señora no se quedaba conforme, seguía llorando, no había forma de consuelo. Mire, esto simplemente espere usted aproximadamente unas 30 horas, observe las heces del niño, que verá usted cómo el hueso de picota va a salir íntegro. No había forma. No obstante, cogí mi móvil, llamé a toxicología, se lo pasé a la señora, pregunte usted en toxicología qué ocurre cuando un niño se... Y efectivamente en toxicología pues le dijeron exactamente lo mismo. Espere usted 30 horas aproximadamente, que es lo que tarda el tránsito intestinal hasta que sale por el resto, y verá usted cómo el niño ha soltado el hueso de picota, ¿no? Efectivamente, Google nos facilita la vida, nos da muchísimos datos que son muy interesantes, pero oiga, en cuestión de salud, no consulta Google, consulta a los especialistas que han estado 10 años preparándose para poder diagnosticar, y hay veces que incluso, habiendo estudiado esos 10 años con esa experiencia, hay veces que lógicamente tenemos que derivar a un especialista que es el que más sabe de estos temas, ¿no? Bien, pues hablando de especialidades, hoy nos acompaña don Antonio Alvarado Bonilla. Don Antonio Alvarado es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, tiene la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y hoy en día ostenta el cargo de Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital HLA de Asisa, en Puertas del Sur. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, José María. El tema que nos trata hoy va a ser el tema, como vemos en imágenes, la rodilla. Descríbeme anatómicamente
¿Qué es la rodilla? Bueno, la rodilla está formada principalmente por 3 huesos. Los más importantes, porque son los que llevan carga, serían el fémur, que es la parte baja del muslo, la tibia, que es la parte alta de la pierna, y tenemos un hueso, que es el que está delante, que es conocido como rótula, y juntos forman esta articulación conocida como rodilla. Además, además del hueso, tenemos una serie de estructuras que lo que hacen es estabilizar la rodilla para que pueda tener movimiento y además se mantengan los huesos en su sitio. Esas estructuras son como unas pequeñas cuerdas que se llaman ligamentos. Tenemos varios tipos de ligamentos y en la rodilla tenemos principalmente 2 grupos de funciones. Uno son los que tenemos tanto por la zona de dentro de la rodilla como por la zona de fuera, que se llaman ligamentos laterales, y que nos sirven para mantener la estabilidad hacia un lado y hacia otro de la rodilla. Y después tenemos los famosos ligamentos cruzados, que son los que se dañan los futbolistas, que aparecen delante de la rodilla, y estos ligamentos dan estabilidad a la rodilla cuando la rodilla tiene tendencia a irse hacia adelante e irse hacia detrás. Cuando tenemos una lesión con un traumatismo grave en la rodilla, es la famosa lesión del ligamento cruzado anterior que tienen los futbolistas. Además de esto, tenemos otras estructuras que son conocidas como los meniscos, que están amortiguando el fémur, que es la parte baja del muslo, y la tibia, que es la parte alta de la rodilla. Son como unas estructuras de goma muy dura, tienen más o menos la forma de una taja de melón, y lo que vienen a hacer es dar aún más estabilidad a la rodilla. Tengo un pequeño gráfico que os voy a mostrar. Si cogiésemos la tibia y la pusiésemos enfrentada, veríamos este dibujo que corresponde a la rodilla y a la estructura, que son los meniscos. Por un lado tendríamos el menisco de la parte de fuera de la rodilla, que tiene una forma más circular, y por dentro tenemos otro menisco que tiene una forma más de C, un círculo más abierto, que sería el interno. O sea, que la función concreta del menisco, digamos, es una almohadilla. ¿Qué funciones tiene concretas el menisco? El menisco tiene varias funciones. Una principal sería adaptar esta parte plana que tenemos de la tibia, que es la parte baja de la pierna, adaptarle a una parte redonda, que es la parte baja del muslo, que es el fémur, para que haya una superficie de movimiento estable. La tibia, al ser una estructura plana, y el fémur, al tener una superficie convexa, necesita una adaptación. El menisco es esa pequeña estructura que tenemos en esta zona y en esta zona, que adapta estas dos superficies. El menisco también tiene un efecto de amortiguación. Cuando nosotros la rodilla la forzamos hacia adentro o hacia afuera, el menisco ayuda a amortiguar. Y además, la tercera función, que quizás sea la más importante y que es la causa de muchas lesiones, cuando doblamos la rodilla, esa estructura que es el menisco se desplaza hacia adelante y hacia detrás para poder contener la rodilla en su sitio. Esa es la principal. Claro, que si no tuviéramos menisco, que está haciendo una función de amortiguación de todos los tipos de movimientos, lógicamente se nos desgastaría el extremo del fémur, y el proximar de la tibia se desgastaría. Claro. Si no existiera esa almohadilla, ¿no? Se provocaría una artrosis. ¿Qué es la artrosis? Pues que debido a que no tenemos esta almohadilla, la cubierta que tiene el hueso, que es otra estructura de goma, tanto en la tibia como en el fémur, si no tenemos esta estructura que estabiliza, pues se iría dañando poco a poco y acabaría formando una artrosis, que es el paso definitivo cuando no tenemos meniscos. Que la artrosis es la deformación de la articulación. Exactamente, es un desgaste, un deterioro de la articulación, no es una enfermedad cuando aparece en personas mayores, sí cuando aparece en personas jóvenes, hablo de 18 o 20 años.
Es una lesión que escuchamos, como tú bien has dicho, muchas veces en los futbolistas, en los deportistas de alto éxito. ¿Se da también muy frecuente en la población normal, en la población que no es deportista? Es bastante frecuente, posiblemente sea la lesión que no es una fractura más frecuente y que necesita más cirugía ahora mismo en la actualidad. Y se debe a que la estabilización que tenemos en la rodilla que hace nuestro menisco cuando se esfuerza, ya sea un salto, ya sea un paso mal dado, y gira la rodilla, gira el fémur con respecto a la tibia, se acaba pinzando el menisco y el mismo hueso atrapa el menisco y lo acaba rompiendo. En los futbolistas, en los deportistas, que en deportes de contacto es mucho más frecuente en alguien que no haga deporte, pero en personas con una vida cotidiana también pueden sufrir estas lesiones. A pesar de que no practica un deporte fuerte, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de movimiento o qué tipo de ejercicio es el que más suele dañar al menisco? Vale. Si nosotros vemos de nuevo esta estructura, la rodilla tiene tres movimientos. Un movimiento de flexión, que es como el de una bisagra, tiene un movimiento de giro pequeñito de un hueso sobre otro y tiene otro movimiento de desplazamiento hacia adelante y hacia detrás. Esos tres movimientos se combinan. Cuando uno de estos movimientos combinados se esfuerza y coge el menisco, ya sea en la parte posterior, que es la zona más frecuente de lesión, o la parte media, que es conocida como cuerpo del menisco, el mismo hueso lo pinza y lo acaba rompiendo. Así que una flexión de 15 grados con una rotación interna o externa de la pierna suele ser la causa más importante de lesión del menisco. ¿Y a qué edad se suele dar ese tipo de lesiones? ¿En chicos jóvenes también o ya en personas de cierta edad o no tiene edad? Hay un grupo pequeñito que nosotros consideramos grave, que son niños de unos 12, 13, 14 años con algo de sobrepeso, que tienen una anomalía en el menisco, es decir, que el menisco no es el habitual en la parte externa de la rodilla y en vez de ser casi un círculo es una circunferencia. Es frecuente en estos niños que tengan lesión del menisco externo y suelen ser graves porque una lesión del menisco en una persona muy joven pues, puede tener consecuencias graves porque le queda mucho tiempo de vida. La edad, a cualquier edad. O sea, tenemos pacientes con lesiones de menisco desde 18 hasta 50, hasta 60 años. Y algo que obsesiona un poco cuando vamos teniendo todavía más edad, a partir de 60, 65 años, cuando ya se tiene artrosis, los meniscos ya están rotos. Entonces, es frecuente que nos lleguen pacientes de 60 y tantos años, de 70 años a la consulta. Mire usted, es que tengo dolor en la rodilla con artrosis, pero es que no sé si además se me ha roto el menisco. Pues casi seguro que se ha roto el menisco. Pero ese menisco no tiene que ser la causa del dolor. Y has nombrado que una de las causas también puede ser la propia obesidad. ¿Por qué? Porque esa rodilla y ese menisco está aguantando mucho más peso del que debe. Son varios factores. Por un lado, la obesidad, sabes que la grasa fabrica más hormonas femeninas. La hormona femenina aporta más elasticidad a los tejidos. Entonces, una persona con obesidad es más elástica, con lo cual el movimiento de cualquier articulación es superior, con lo cual es más fácil que se lesionen los meniscos. Además de la obesidad, la sobrecarga que podemos tener en una rodilla, si es desde muy joven, deforma la rodilla frecuentemente en valgo que se llama, que es esas personas que encontramos con la rodilla hacia adentro. Eso es más frecuente encontrarlo en personas obesas que son obesas desde la infancia por el desarrollo de hormonas femeninas debido a esa formación en la grasa periférica. No sabía lo del tema de las hormonas. Efectivamente, es muy interesante lo que acaba de decir. Y una vez que se nos ha trastornado, se nos ha roto el menisco, ¿cómo se trata? Lo primero, no todas las roturas de menisco son para operar. ¿Por qué? Porque hay lesiones del menisco que no provocan dolor y si no provocan dolor no están provocando daño en la rodilla.
No hay que obsesionarse cuando por lo que sea a uno le hacen una resonancia y viene en el informe de la resonancia que hay una lesión o una rotura de menisco, a la fuerza no hay que entrar en quirófano. ¿Cuándo nosotros indicamos una cirugía del menisco? Pues la indicamos cuando ese menisco que se rompe interrumpe la movilidad de la rodilla porque entra dentro del juego de esa rodilla y ese mismo menisco que está roto daña el cartílago, nos provoca artrosis y esa artrosis al final provoca dolor. Otra causa de dolor de rotura de menisco son las zonas externas del menisco que dan sujeción al menisco. Cuando se rompe el menisco, el mismo movimiento tira más de la cuenta de esta estructura y me provoca dolor por fuera. En esos casos se recomienda tratamiento quirúrgico del menisco. Esa es la indicación. En los años 70 el tratamiento consistía en abrir la rodilla entera, se hacían 2 incisiones importantes y se quitaba el menisco externo. Desde que comienza la artroscopia, pues en vez de quitar el menisco externo, lo que se quita en los años 80, 90 y actualmente en muchas ocasiones, se acaba quitando el trozo de menisco que está roto. ¿Y se sustituye por algo o simplemente se En los últimos 15, 20 años está avanzando el objetivo con el menisco de intentar preservar lo máximo posible, es decir, intentar, en vez de quitar el trocito que está roto, coserlo. Ahora les voy a enseñar un pequeño dibujo donde se muestran el tipo de lesiones más frecuentes del menisco y donde muchas veces podemos hacer una sutura. Lo que hacemos es coser el menisco. En este cuadro podemos ver que hay diferentes roturas de menisco. El menisco es como una taja de melón, entonces pues se puede romper como cuando nosotros nos vamos a comer melón. Le podemos quitar la cáscara, que sería este caso, y parte del melón, parte de la pulpa del melón se mete en medio del juego. Esta sería la zona de la rodilla donde entra el juego. Este caso, parte de la pulpa del melón se despega, cae en medio, provoca mucho dolor y mucho bloqueo. Esta es la rotura con más síntomas del menisco. En este caso, cuando podemos, colocamos este trocito a su sitio y con unos dispositivos especiales y a través de unas cámaras que usamos en la artroscopia, cosemos el fragmento. Tenemos roturas parecidas, en esta también se intenta, en esta también se intenta, que sería esta de aquí, sería como la pulpa, un poco menos que este caso. Esta sería una rotura horizontal, es como si cortamos la tajada de melón en dos, también le damos unos puntos. En este caso, habla aquí de flap, que significa un piquito. Habitualmente no se puede hacer nada porque esta zona es la que más se mete en el juego del movimiento de la bisagra de la rodilla y se estropea tanto que no se cose y lo que se hace es resecar. En este otro caso, bastante frecuente cuando se hacen resonancias, rotura degenerativa, no hay que preocuparse si no hay dolor, porque no hay que hacer nada. Eso es el envejecimiento del menisco, que es como cualquier otro tejido del cuerpo, también se acaba rompiendo. Y en este caso tenemos una rotura radial, como el radio de una bicicleta, también intentamos hacer una sutura de una parte a otra. ¿Con qué sistema? Con un sistema que se llama artroscopia, que son unas pequeñas incisiones que hacemos a los laterales de la rodilla. Por un lado metemos una cámara con suero fisiológico que me llena la rodilla y por otro metemos el instrumental, ya sea con una incisión, con dos, con la que nos haga falta, para quitar el trocito de menisco que está malo o para coserlo. Y ya en los últimos 10 años se están haciendo muchos estudios para implantar meniscos tanto de donante como sintético. El tema sintético aún no está conseguido porque el menisco sintético no tiene tanta capacidad ni tanta fuerza como el menisco natural y se están haciendo muchos estudios. Y después el menisco de una persona donante, el problema que tiene es que es una cirugía muy larga y el efecto todavía no está absolutamente conseguido. Un donante de menisco sería ya una persona ya fallecida. No podemos, en cualquier caso, una persona necesita un riñón y hay un amigo, un hermano, quien sea que le cede un riñón. En este caso, no podemos quitar un menisco a un paciente, a una persona, para ponérselo a otro, ¿no? No, en este caso son meniscos de donantes. Ya han nombrado la artroscopia.
¿En qué consiste una artroscopia? Una artroscopia es un sistema que entra dentro del cuerpo, tiene una especie de tubito y dentro tenemos una varilla que en la punta tiene una cámara con una característica, con una angulación especial, y dependiendo de dónde entra en el cuerpo tiene una serie de tamaños y una serie de grados, y al colocarla dentro me permite ver la rodilla por dentro. Ese sistema ha hecho que cualquier operación que antes tendríamos que abrir la piel, separar los tejidos y dañarlos, facilite mucho la recuperación, facilite mucho que el paciente no tenga daños en los tejidos como se tiene cuando tenemos que hacer la operación abierta. Si te llega un paciente a la consulta con un dolor de rodilla y tú sospechas que puede efectivamente haber una rotura de menisco, ¿siempre es necesaria una resonancia magnética? Siempre no lo hacemos, siempre no lo pedimos. Todo depende, la lesión del menisco, cuando tenemos una rodilla bloqueada después de un ejercicio o un mal golpe, ahí sí que pedimos la resonancia, quizás con premura, pero con cualquier dolor de la rodilla no se pide. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener una lesión en la sujeción del menisco, en la parte de fuera de la rodilla, eso se llama perimenicitis, y con una pequeña infiltración quitar el dolor. Lo que hacemos muchas veces, vemos al paciente, vemos los síntomas que tiene, si no tenemos claro que puede ser una rotura de menisco que necesite cirugía, realizamos una pequeña infiltración en la zona y vemos el resultado. ¿Que sigue con dolor? Entonces ya entraríamos a pedir la resonancia, que no, pues de momento dejaríamos eso sin más estudio. ¿Y siempre sería necesario tratar la lesión de menisco o una persona puede vivir con una lesión de menisco sin que le acarree más consecuencias? Hay veces que la rotura es pequeñita y no provoca síntomas. Si no provoca síntomas, podemos esperar hasta que esa lesión del menisco provoque síntomas y en ese momento hacer la artroscopia. Si no, no la recomendamos. ¿Por qué? Porque aunque es una técnica poco agresiva, necesita una anestesia epidural o raquidia en este caso, que sería durmiendo las piernas, que tiene un porcentaje de complicaciones muy pequeño, pero lo tiene. También hacemos una cirugía que entramos en la rodilla, se puede infectar, muy poco, pero también se puede infectar. Entonces no entramos en la rodilla si la rodilla realmente no tiene síntomas, no es necesario. Pero si se ha dañado y no está roto, como vemos muchas veces, escuchamos muchas veces, sobre todo en los futbolistas, bueno, pues ya se ha lesionado y ya ha perdido la temporada entera, pero no va a ser intervenido, va a ser con reposo y tratamiento médico. Porque esa lesión que ha tenido el paciente está en una zona del menisco que solo se puede curar, es decir, que solo se pega. Entonces, con una serie de inyecciones, en ese caso podría favorecer que ese menisco se curase, que sería en la zona más periférica del menisco, que eso es cuando el menisco se suelta de su sitio, que también muchas veces lo operamos, y no siempre se opera. Y sobre todo si los síntomas van mejorando y el paciente comienza con su actividad y no tiene más síntomas, entonces decidimos no operar. La diferencia, que eso sí que no lo he comentado, entre quitar un trocito de menisco, que es lo que se hace casi en el 80% de las ocasiones, a suturarlo, que sería con unas máquinas que cosen directamente a través de los agujeritos que hacemos en la rodilla para la artroscopia, es que cuando se hace una sutura tenemos que esperar que ese tejido haga cicatriz, con lo cual una pequeña roturita de menisco se recupera en un mes, sin embargo una sutura meniscal, que fue lo que yo creo que el más famoso fue la de Ronaldinho, me parece, no estoy seguro si le hicieron una sutura meniscal y estuvo casi 8 meses sin poder jugar. Si hubiese sido una retirada de un trocito de menisco, pues habría sido un mes y medio. Las tendencias actuales y futuras de los tratamientos del menisco, has hablado de posibles donaciones y demás, pero ¿cuáles son las tendencias y el posible futuro de estas lesiones? Ahora mismo, yo creo que va a ser presente y futuro porque el injerto de menisco es una cirugía muy compleja. De momento no está teniendo
los resultados que se esperan, no se puede aplicar además a todos los pacientes, se está decidiéndose en algunos pacientes muy jóvenes, en lesiones de menisco externo, porque cuando tenemos una lesión del menisco externo las consecuencias son más graves que en una persona adolescente o adulto del menisco interno. Entonces, en ese caso sí se hace el trasplante, pero ahora mismo el presente futuro es intentar preservar lo máximo posible el menisco para que esa rodilla siga teniendo esa amortiguación y no degenere en artrosis, que es la complicación más frecuente de la cirugía de menisco, que consiste en extirpar parte del menisco o quitar todo el menisco. Claro, efectivamente, los deportistas de élite, lógicamente, tienen un equipo de entrenadores, un equipo médico que lo están vigilando constantemente, pero bueno, la mayoría de los mortales no somos deportistas de élite, ni muchísimo menos. ¿Cómo podemos prevenir para no padecer una rotura de menisco o una lesión de menisco? Lo más importante en cualquier articulación es tener un ejercicio físico diario que aumente la fortaleza de los tejidos que dan estabilidad a las articulaciones, de forma que esos tejidos, que serían la cápsula, los ligamentos y la musculatura que está alrededor, no permita que esas articulaciones, que esos huesos que van unidos para moverse, tengan más movimiento de la cuenta. La mejor forma de evitar que tengamos lesiones meniscales, lo que hemos hablado antes de la obesidad, un ejercicio físico que sea adaptado a la rodilla, para evitar problemas de eso, lo mejor sería bicicleta, natación, en el que trabajamos mucho las estructuras y no soporta mucha presión, sino caminar. Lo que hay que hacer es moverse. Mientras más nos movemos en cualquier circunstancia, tendremos que adaptarlo a la edad de cada persona, a cada circunstancia. Las estructuras que nos rodean la rodilla nos van a proteger de movimientos inadecuados, que son los que provocan la lesión de los meniscos. Vemos en un partido de fútbol, porque las lesiones estas se dan sobre todo en los futbolistas, que cuando un futbolista va a entrar al campo hace un pequeño calentamiento, lo vemos como van corriendo por las bandas. En el caso de hacer cualquier tipo de ejercicio, personas normales, no deportistas, tenemos que hacer también un pequeño precalentamiento pensando en el menisco, o no, o simplemente ese calentamiento es para el músculo y en general. El calentamiento tiene que ser para todo, incluyendo el músculo, incluyendo el menisco, incluyendo las articulaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, igual que cuando arrancamos un coche y hace 3 grados bajo cero, no puedes salir andando con el coche, tienes que esperar que el coche caliente, que todas las estructuras del coche estén dispuestas a que pueda el motor hacer que el coche ande. Pues nosotros con las articulaciones igual. Todas las personas, todo el que vaya a hacer cualquier deporte, tiene que hacer primero un ejercicio de estiramiento, un ejercicio de calentamiento, y cuando termina de hacer el deporte tiene que volver a hacer ejercicio de estiramiento. El estiramiento en este último caso, después del deporte, es para evitar lesiones musculares. ¿Y qué tipo de ejercicio tendríamos que hacer con la rodilla? En este caso, ahora que hay muchos deportes de gimnasio que lo que pretenden es fortalecer y poner en poco tiempo el cuerpo muy musculado, se está trabajando demasiado, creo yo, porque estamos viendo muchos pacientes con lesiones en la rodilla, el tema de la sentadilla. La sentadilla es un trabajo de flexión de la rodilla que está muy bien, pero habitualmente además se le van dando carga, y eso hace que cuando el músculo que sujeta la rodilla, sobre todo, que es el cuádriceps, falla, pues tengamos movimiento como que no debemos, y como la rodilla adquiere una flexión muy importante en la sentadilla, acaba dañando el menisco. Lo ideal sería hacer 3-4 sentadillas, si puedes sentarte a hacer ejercicios de flexión y extensión de las piernas, y con eso sería suficiente para un calentamiento para cualquier actividad física. Cuando tenemos una lesión de columna, nos decís, los especialistas, que si vamos a coger algún tipo de peso, que no nos agachemos hacia adelante, sino que doblemos la rodilla y podamos de esa forma coger. Ahí estaríamos forzando, por evitar la lesión de la columna, ¿estamos forzando también la rodilla? Efectivamente. Estamos forzando la rodilla, y lo que hay que tener cuidado es hacer el movimiento controlado,
Es decir, lentamente, no pretende coger un objeto del suelo a toda velocidad y, si es posible, antes de coger el objeto, agacharnos, sujetándonos en alguna parte, alguna superficie, nos va a ayudar a que esa rodilla no sufra tanto. Y cuando tengamos el peso, con mucha tranquilidad, a ser posible siempre agarrándonos, subir de las piernas con tranquilidad, no querer hacerlo rapidito, que es cuando te lesionas. Y por supuesto, si es demasiado peso, pedir ayuda, ¿no? No intentar cogerlo, aunque pese mucho yo solo, siempre será mejor que alguien nos ayude, que estaremos repartiendo el peso entre dos, ¿no? Por supuesto. Aparte hemos tocado el tema de la rodilla, ¿qué otro tipo, porque es una de las lesiones más, supongo, más generalizadas que os llegan a la consulta, ¿no? ¿Qué otro tipo de lesiones a nivel traumatológico os llegan habitualmente? La lesión más grave después de, bueno, la más frecuente sería la lesión de menisco. La siguiente lesión en frecuencia y en gravedad sería la lesión del ligamento cruzado. Eso lo vemos mucho en futbolistas futbolistas de élite que van corriendo, dan unos gritos enormes. La lesión de la estructura que da estabilidad a la rodilla, que la tenemos aquí delante, y que la que hace es me giro, favorecer la estabilidad de la rodilla en el plano anteroposterior. Cuando tenemos una flexión de unos 20 grados y el pie apoya y la rodilla gira, en ese caso es cuando tenemos la lesión del ligamento cruzado anterior, que es la más frecuente. ¿Por qué es grave? Porque no es como las lesiones de los meniscos, que puedes coser o puedes quitar un trocito, sino que casi siempre una lesión completa al ligamento cruzado necesita una cirugía de reposición. Es decir, tenemos que obtener un tendón de otra zona del cuerpo que sustituya a este ligamento. Y aunque uno lo haga perfectamente, ese ligamento o ese tendón que sustituye al ligamento no va a tener la misma elasticidad, no va a tener la misma tensión, no va a tener la misma posición, aunque se haga perfecto, y al final provocará un movimiento que no será natural en la rodilla y en el futuro provocará lesiones. Hablamos mucho del ligamento cruzado. ¿De dónde a dónde va el ligamento cruzado? El ligamento cruzado va, si tenemos la rodilla, esta es la zona lateral donde está el peroné, y esta es la zona interna, que es la que une con la otra rodilla, va desde la parte anterior de la rodilla cruzando hacia la parte posterointerna. Dentro de la propia Dentro de la propia rodilla. Y el ligamento cruzado protege la rodilla si está trabajando cuando tengo la rodilla recta. Tenemos otro ligamento, que es el ligamento cruzado posterior, que protege la rodilla cuando la tenemos flexionada. Es cuando el ligamento cruzado no se rompería, pero el ligamento cruzado anterior, perdón, sí se rompería el ligamento cruzado posterior. ¿Cuándo ocurre la lesión del ligamento cruzado posterior? Es muy frecuente en accidentes de tráfico, cuando un paciente va de copiloto, tiene un impacto por delante y todo el salpicadero empuja la parte baja de la rodilla, es decir, la pierna, hace que se desplace la parte alta del fémur y provoca la lesión del cruzado. No es tan frecuente como la del cruzado anterior, pero también si tiene una lesión completa, el ligamento cruzado, pues puede dar muchos problemas en el futuro. Y este era mucho más difícil de recuperar. ¿No hay donación para este tipo de...? No, este ligamento este ligamento cruzado posterior no es tan exigente como el anterior. Antes nunca se operaba, en los últimos 20 años se están haciendo también cirugías, pero son más complejas, porque al estar la parte posterior de la rodilla, para poder meterlo y engancharlo cuesta más trabajo, pero ya se están haciendo, y en lesiones de cruzado posterior completas, que además provocan inestabilidad en determinada edad de pacientes, se están realizando cirugías de recambio. También se puede lesionar la rodilla, la articulación de la rodilla, cuando tenemos una deformación de columna, para que claro, cuando tenemos una lordosis, una escoliosis, las rodillas también sufren, porque intentan que nuestro cuerpo esté recto. También se lesionan en este caso la rodilla. ¿Qué precauciones tendríamos si tenemos una lesión de columna con respecto a la rodilla? Las lesiones que podemos tener en la columna que nos van a afectar a la rodilla podríamos tener de dos tipos. Una, las que provocan que nuestra cintura no esté alineada, es decir, que tengamos la cintura
una parte más alta que la otra hará que las rodillas trabajen de forma diferente. Si yo tengo la pelvis asimétrica, la pierna que esté más corta tendrá que doblarse para la que esté más corta, perdón, la más larga tendrá que doblarse para poder dar estabilidad a la pelvis. En ese caso, en la rodilla que se dobla es la que más sufre. Y también cuando tenemos lesiones musculares en la parte de atrás, en la zona de los glúteos, en esa zona que antes era muy frecuente, cuando en los años 70-80 se ponían muchos inyectables intramusculares, a veces se provocaban el cambio del tejido muscular por fibra. Se perdía la elasticidad y ese cambio de tejido muscular hacía que la parte posterior del glúteo y del muslo tuviera poco movimiento y acababa dañando no solo a la cadera, sino también a la rodilla, que era la fibrosis glútea que se conoce. Fibrosis glútea. Glútea. Vemos también que últimamente se aplican, bueno, la imagen que vemos son unas tiras adhesivas normalmente de color azul como para retener o reforzar articulaciones. ¿Tú has comprobado si eso es realmente efectivo? Vale, es un tratamiento que se usa en rehabilitación y tiene su aplicación, tiene su resultado y tiene su indicación. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio en un músculo, nosotros tenemos que pensar que la musculatura no es así un poco, si cogemos 3-4 salchichones y los metemos en el muslo, eso serían todos una musculatura. Cuando hay cualquier lesión en la musculatura, cuando hay cualquier rotura, se provoca o aparece una inflamación que son líquidos que liberan sustancias que se van saliendo del músculo. Eso hace que un músculo se vaya pegando con otro. Cuando nosotros tenemos una contractura dolorosa, cuando tengan eso, intenten despegar la piel. ¿Qué ocurre? Que cuando el músculo se inflama y sale ese líquido, hace que haya adhesiones entre los músculos y adhesiones con la grasa que tenemos justo debajo de la piel. ¿Qué ocurre? Que cuando esa adhesión es dolorosa, nosotros no podemos recuperar el músculo. ¿Qué función tienen esas tiras? Esas tiras, la función que tienen, estamos hablando de las tiras que se aplican en la musculatura, es fijar la piel para que el músculo se mueva y se vaya despegando poco a poco. Así que tiene su función. La función es despegar la piel. inflamación de la grasa que está adherida al músculo. O sea, esa es la función que no tiene. Está haciendo ejercicio de músculos. Lo que está haciendo es evitando que el músculo arrastre la piel en su actividad y provoque más dolor. Y lo que se ponen, las tiras que se usan en los codos o que usan los tenistas en la rodilla tienen otra función, que son unas tiras de compresión en unos puntos para epicondilitis, epitrocleitis, que no tienen nada que ver con esto. Eso sería otro tipo de tratamiento, aunque también lo podemos ver, aunque se use eso además de las tiras que tú comentas que se pegan en la piel. Nos damos un golpe en la rodilla, tenemos que acudir inmediatamente al médico o podemos tomarnos un antiinflamatorio para ver si se soluciona y si en 2-3 días o cuánto habría que esperar tomando antiinflamatorio para tener que acudir a un traumatólogo. Cuando yo tengo un golpe, lo normal es que tenga dolor. Si el golpe es muy limitante, que ni siquiera puedo apoyar el pie en el suelo ni para dar un paso, sería conveniente que fuesen a urgencia. Si el dolor es limitado y puedes hacer parte de tu vida, yo me tomaría un antiinflamatorio 4 o 5 días. Que no se pasa el dolor, entonces ya podría acudir al especialista o podría acudir primero a mi médico de cabecera que me observase, que me pudiera hacer un primer diagnóstico y si hay duda y no mejora el caso, entonces derivarlo al traumatólogo. Bueno, pues tomen ustedes nota. Si nos damos un golpe en la rodilla, si podemos caminar, si no nos duele a la hora de apoyar el pie y demás, bueno, pues podemos tomar un antiinflamatorio siempre y cuando que se tomen ustedes un protector gástrico. No olviden que cuando tomamos un antiinflamatorio, o lo que llamamos los AINES, hay que protegernos el estómago, que nos puede dañar la mucosa gástrica. Si en 2-3 días no se nos ha recuperado esa rodilla, acudamos al médico, que es el que entiende de estas cosas y no a Google. Antonio, ha sido un placer tenerte en la consulta. Muchas gracias porque nos has explicado de forma muy detallada cuál es ese tipo de lesiones que escuchamos tantas veces en los partidos de fútbol y en los que son los seguidores de estos deportistas. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por tu información. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar en esta casa. Igualmente,
Nos vemos en el próximo programa, ¿eh? En buenas manos que dan vida, con palabras de esperanza y mirada que alivia. Aquí está Andalucía y su saber tan humano, con médicos y sueños, estamos en buenas manos.